Es por poner un ejemplo nada más, ¿verdad? Pero hay tantas cosas, hermanos, en las cuales nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa se resiste. Y nosotros tenemos que luchar contra ella. Esta es nuestra batalla. Más que, como decía, y como digo, no menosprecio ni estoy en contra de hacer guerra espiritual a nivel macro. Pero nuestra batalla está aquí cada día. No ganamos nada con andar atando demonios así en los aires, espíritus territoriales, qué sé yo, espíritus internacionales o como quieran llamarle. Si primero no matamos nuestra propia carnalidad y no damos nuestra propia batalla. Porque a veces, y somos tan especiales, lo digo por mí, a veces nos volamos en esas cosas, pero descuidamos lo pequeño. Entonces, nuestro primer adversario contra el cual tenemos que luchar con todas nuestras fuerzas es nuestra propia naturaleza pecaminosa. La carne, como dije, no se convierte, hay que matarla. Hay que matarla. Es la única manera. Hay que clavarla. Hay que clavarla, no en cualquier parte, en la cruz de Cristo. Cuando te vienen los ataques de rebeldía, ¿qué tienes que hacer? Agarrar esa rebeldía y conjunto con tu carne y ponerla en la cruz y decir, Señor, yo me someto a tu voluntad, etcétera, etcétera. Segundo adversario, nuestro segundo enemigo es el mundo. Y para aclarar conceptos, cuando hablamos del mundo, no estamos hablando de la gente, sino estamos hablando del sistema, ¿verdad?, perverso, que se denomina en la Escritura como el mundo. Ese sistema caído, esa cultura que es anti Dios y que está contra Dios y que se opone a la voluntad de Dios, eso es el mundo. Y esa cultura del mundo está en guerra con nosotros y nosotros debemos declararle la guerra al mundo. Lamentablemente, yo veo de repente que el mundo no solamente está afuera, sino también dentro de la iglesia, y eso sí que es preocupante. ¿Saben lo que significa iglesia o eclesia? ¿Saben lo que significa la palabra eclesia en griego? Significa los llamados fuera, los llamados aparte, los apartados. Es una congregación apartada, sacada de, separados de. Eso significa iglesia. Y cuando nosotros decimos que somos iglesia de Jesucristo, estamos diciendo que hemos sido separados. ¿Separados de qué? Separados del mundo. Separados de esta corriente, de esta filosofía, de esta cultura que se llama el mundo, separados para Cristo, para vivir de acuerdo a su voluntad y propósitos. Por lo tanto, el mundo no tiene lugar ni cabida en la iglesia. Y si no tiene lugar y cabida en la iglesia, no tiene lugar y cabida ¿dónde? En nosotros, exactamente, en nuestras vidas, porque yo y tú somos la iglesia. Y el mundo no debería ocupar ningún lugar en nuestras vidas. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 13. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece.
¿Te aborrece el mundo a ti? No se extrañen, no se extrañen si el mundo les aborrece. Y en 1 Juan 2, ahí mismo, pero en el capítulo 2, versículo 15 y 16 dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Súngale, ya la cosa se puso difícil ya. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Por qué? Porque si alguno ama al mundo, el amor de Dios, el amor del Padre, no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, todo, curioso, ¿ah? No dice algunas cosas que están en el mundo, sino que dice todo lo que hay en el mundo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el 17 que dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo con sus deseos va a pasar. Y si nosotros estamos enredados en el mundo, vamos a pasar junto con él. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo, hermanos, es nuestro enemigo. Y no debemos transar con el mundo. No debemos hacer amistad, como dice Juan, con el mundo. No debemos amar al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y cuando decimos las cosas que están en el mundo, entiéndanme bien, no estamos hablando de objetos. Porque alguien podría pensar: entonces te va a llegar a sacar la tele de la casa. No estamos hablando de esas cosas. O tengo que pelearme con mi compadre porque él es del mundo. Tampoco estamos hablando de eso. Sino de este, como decía, sistema perverso que es anticristo, anti-Dios. Este sistema que te dice que tú eres el centro del universo, que tú eres el importante, ese sistema que te dice que tú tienes derechos y tienes derecho a ser feliz, y tienes derecho a hacer tu vida, y tienes derecho a realizarte, y tienes derecho, y tienes derecho, y tienes derecho. Ahora hasta los animales tienen derecho, así que eso es el mundo. Esa filosofía, si lo podemos llamar así, esa forma de pensar y de actuar que es contra la voluntad de Dios, contra eso tenemos que batallar. Porque si no, ¿saben lo que va a pasar, hermanos? El mundo nos va a enredar. Se va a meter en nuestras vidas, se va a meter en nuestras casas, se va a meter en nuestras familias, y de repente uno dice: ¿por qué mis hijos? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? Y es porque el mundo te enredó. Santiago 4:4 dice que amar al mundo es enemistar contra Dios. Parece que Santiago era un poco más fuerte que Juan. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Por qué dice oh almas adúlteras? ¿Saben lo que es el adulterio? Es tener dos mujeres al mismo tiempo. Por eso aquí dice oh almas adúlteras. Porque cuando tú o yo
estamos en Cristo, somos de Cristo, y igual estamos en el mundo y somos del mundo, somos adúlteros. Porque nos hemos comprometido con el Señor, pero también estamos comprometidos, lo estamos engañando, entre comillas, con el mundo. Por eso dice, oh almas adúlteras, ¿cuánto adulterio hay en tu vida? ¿Cuánto adulterio hay en mi vida? De este tipo, obviamente. ¿Cuánto mundo tenemos nosotros? Examinémonos y luchemos contra este enemigo que yo diría es tan sutil, es tan fácil dejarse enredar. Como dice el Señor, un poco de levadura, un poquito por aquí, un poquito por allá, y no nos damos ni cuenta. Pero un poco de levadura leuda toda la masa. Y yo realmente, hermano, si soy muy, quiero ser muy franco en esto, yo realmente estoy convencido de que hay más mundo en nuestras vidas de lo que nosotros mismos nos damos cuenta. Hay mucha corriente de pensamiento mundana entre nosotros. No, que no te podéis pasar a llevar, ¿cómo? No te podéis dejar humillar de esa manera, no te podéis dejar pasar a llevar así. No, que ¿cómo? ¿Qué se cree tu jefe? Tenés que reclamar tus derechos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el mundo, hermanos, está metido. Y tenemos que barrer nuestra casa y echarlo fuera. Y la única manera es conociendo la voluntad de Dios. Bueno, eso es parte de la solución, pero bueno. Nuestro tercer adversario, nuestro tercer enemigo es el diablo y todos sus esbirros. Es el diablo y todos sus secuaces, que no son pocos, entre paréntesis, ¿eh? Todos conocemos el pasaje de Efesios capítulo 6, pasaje archi conocido. Yo creo que muchos podrían recitarlo de memoria. ¿Qué dice? Porque no tenemos lucha. ¿Contra qué? Contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No dice que no tenemos lucha. Lo que dice es que no tenemos lucha contra gente de carne y hueso. Pero sí tenemos lucha, ¿no? Y nuestra lucha, para colmo de males, en este sentido, es contra seres invisibles. Si yo pudiera ver al diablo cada vez que él está acechándome, sería re fácil, ¿verdad? Si tú pudieras ver las tinieblas cuando te tienden una trampa y te quieren envolver, sería re fácil. Pero el problema es que son enemigos invisibles, como dice ahí, espirituales. Entonces, de repente yo caigo en la trampa y no tenía ni idea que me la estaban tendiendo, excepto cuando veo las consecuencias nada más. Y como yo decía al comienzo, nuestros adversarios son poderosos y astutos, inteligentes. El diablo no es tonto. Hay mucha gente que piensa que el diablo es tonto. El diablo, para que ustedes lo sepan, si no lo saben, era, por decirlo así, el segundo a bordo después de Dios. Estaba la Trinidad
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y después venía el diablo. ¿Ustedes creen que es cualquier cosa? No, no es cualquier cosa. Es un enemigo de temer. A tal punto que en Judas dice de que aún el ángel Gabriel no se atrevió a proferir maldición contra él. Y no estoy exaltando a Satanás por si acaso, sino simplemente así, tratando de que entendamos que nuestro adversario es poderoso y que no nos podemos confiar. No, si yo al diablo le hago así y sale arrancando. No, no sale arrancando. ¿Por qué creen ustedes que en las congregaciones lo que menos se quiere hablar es del diablo? Y hay algunas partes donde dicen el innombrable para no nombrarlo. Una de sus estrategias es no ser descubierto. Satanás se mueve de tal manera que mientras más desapercibido pasa, mejor hace su obra. Si tú no te das cuenta, entonces él te tiene listo. ¿Qué dice Pablo? Que nosotros, más adelante, ¿verdad? Dice de que, Pedro dice de que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero que nosotros entonces debemos resistirle. Pero para resistirle tenemos que darnos cuenta de que él está. Debemos conocer sus estrategias. ¿Ustedes creen que el diablo algún día se les va a aparecer para asustarlos? ¿Quién cree que el diablo se le va a aparecer un día para asustarlos así? Yo creo que no. Yo creo que no. El diablo no va a perder el tiempo de esa manera. Le resulta mucho más eficaz no mostrarse. Y ahí sí que logra su objetivo. La palabra dice que nosotros no debemos dar lugar al diablo en nuestras vidas. No debemos abrir la puerta a las tinieblas. ¿De qué manera entonces podemos estar preparados para esto? Como dice acá, tomando, equipándonos con todo lo que Dios nos ha dado para ello. Tomar toda la armadura de Dios. Esta armadura es importante. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios, versículo 11, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo.